Sí, doctora, ya se ve. Bien, entonces la insuficiencia respiratoria es el tema del día de hoy. Para eso hay que recordar que el aparato respiratorio tiene varias funciones y la más importante es el intercambio gaseoso, porque va a dar oxígeno a la sangre arterial y va a eliminarse el dióxido de carbono. Pero para eso necesita que funcione ciertos mecanismos y estos deben funcionar bien. Primero que debe haber buena ventilación alveolar, o sea, debe llegar aire al alveolo. Tiene que haber una buena difusión, una perfusión capilar adecuada y por lo tanto debe haber un equilibrio ventilación-perfusión. Recordemos este gráfico que lo que nos dice, uy, acá está, es que yo a buena altura, me vaya a la altura del Everest o esté a nivel del mar, mi FiO2 o mi fracción inspirada de oxígeno en porcentaje va a ser 21%. Y cuando les hablan del FiO2, 21% es que es un paciente que está respirando en aire ambiente, no tiene dispositivos que lo estén ayudando a tener más fracción inspirada de oxígeno. Está sin nada de eso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que conforme va subiendo en altura, la presión atmosférica va disminuyendo. Nuestra presión atmosférica, ahorita nosotros que estamos a nivel del mar, es de 760. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno, que es el FiO2, nunca va a cambiar así me vaya a la altura, nuevamente les digo. Y así lo que sí va a cambiar es la presión atmosférica. ¿Ya? Y si yo quiero sacar la presión de oxígeno en el aire, miren, presión de oxígeno en el aire es una multiplicación de la presión atmosférica por el oxígeno. Y vemos que la concentración del FiO2 no cambia, pero que cambia es la presión atmosférica. Y por el cambio de presión atmosférica, cambia mi presión de oxígeno en el aire, ¿ya? A menos presión va disminuyendo la presión de oxígeno en el aire, es decir, la presión de oxígeno del aire, no la fracción, sino la presión a mayor altura es menor. ¿Por qué? Porque hay menor presión atmosférica. Eso lo recuérdenlo, por favor. Entonces dijimos que en el aire mi presión de oxígeno va a ser la fracción inspirada del oxígeno, que es 21%, 0.21 por la presión atmosférica. Pero luego esto ingresa y van a haber cambios en ese aire. Se va a calentar, se va a humedecer y se va a crear un gas nuevo que se llama el vapor de agua. Y esto suele ser 47 milímetros de mercurio. Y se le va a restar a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, el aire ingresa con esta fórmula, pero se va yendo a las vías respiratorias altas y se encuentra con este nuevo gas y se transforma en esta fórmula. La presión atmosférica menos la presión de vapor de aire, que es 47 por 0.21. Y ahí me va a salir cuánto es la presión de oxígeno a esta altura, en las vías respiratorias altas. Y luego el oxígeno sigue viajando hasta el alveolo. Y en el alveolo se representa el oxígeno con esto, ¿no? La presión alveolar del oxígeno. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, acá todo esto que estábamos viendo, toda esta fórmula, pero aparece un nuevo gas, la presión del dióxido de carbono. Entre R, que es una constante, esto suele ser 1, o sea, se saca, ¿no? Entonces, para saber cuánto oxígeno, cuánta presión de oxígeno hay en el alveolo, voy a usar toda esta fórmula. Y luego, recuerda que le voy a restar menos el dióxido de carbono que yo voy a encontrar en el alveolo. Y esta fórmula de acá es la presión inspirada de oxígeno. Nuevamente, es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada del oxígeno, es el famoso PiO2, ¿ya? Y si lo quiero traducir incluyendo el dióxido de carbono para saber cuánto oxígeno hay en mi alveolo, ya a nivel de alveolo, digo, es el PiO2 menos la presión alveolar de dióxido de carbono. ¿Y por qué todas estas fórmulas? Porque me va a entender
me va a ayudar a entender el mecanismo de hipoxemia que se puede dar por alteración de alguno de ellos. Entonces, recordemos, acá viene el alveolo, viene el oxígeno lleno de aire, perdón, viene el aire lleno de oxígeno, se encuentra con el alveolo que puede tener dióxido de carbono, y acá viene el capilar que ha recorrido toda la vía sistémica y está desoxigenado, ¿no? Con 75 nada más. Entonces, por ley de gases, acuérdense, donde hay mayor presión, se va donde hay menor presión. Por eso es que hay un intercambio gaseoso. Y luego se va el capilar bien oxigenado. Hay eh, ciertos eventos que pueden hacer que el oxígeno que está pegado a la hemoglobina se suelte de manera rápida. ¿Y en qué condiciones pasa eso? Por ejemplo, un pH bajo en acidosis, cuando hay acidosis septicemia, por ejemplo. Cuando aumenta la temperatura, en fiebre, por ejemplo, el aumento de 2,3 difosfoglicerato, o cuando hay mayor dióxido de carbono, ¿no? Todas esas condiciones hace que la curva de la saturación de hemoglobina y con el oxígeno se desvíe hacia la derecha, o sea, dona oxígeno rápidamente, ¿no? Porque así lo necesita la célula. Bueno, después de ver este recordatorio, vamos a ver que existe una condición que se llama hipoxemia, que es la disminución de presión parcial de oxígeno en sangre arterial. ¿Pero por qué se puede ver esto? Por varios mecanismos. Miren, acá hay 5 y vamos a ir viendo. Entonces, el primer mecanismo me dice que va a haber un problema en la presión inspirada del oxígeno, o sea, en el PO2. ¿Se acuerdan que hablamos del PO2? Entonces, ¿cómo era el PO2? El PO2 es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada del oxígeno. Entonces, el problema va a ser el PO2. Ya, pero ¿qué podría alterarse en el PO2? Mi fracción, si hemos dicho que mi fracción inspirada del oxígeno es del 21% a cualquier altura. Ya, entonces como que una constante. Mi presión de vapor de agua va a ser de 47, otra constante. ¿Y qué se podía acá alterar? La presión atmosférica, porque esto depende de la altura que esté el paciente. Entonces, el problema va a ser que se pueda modificar esta presión atmosférica. Si me voy a altura, va a haber una hipoxemia, ¿ya? Hay casos que podría modificarse el FiO2. Por ejemplo, que el paciente esté inspirando un humo venenoso o un monóxido de carbono, por ejemplo, en un incendio, ¿no? Pero lo más frecuente es que haya una modificación en la presión atmosférica, ¿ya? ¿Y esto qué condiciona? Esto era el PO2. Si esto se altera, acuérdense, más presión, perdón, menos presión atmosférica, es porque más altura, entonces el PO2 va a disminuir. ¿Y el PO2 dónde interesaba recordarlo? Bueno, para sacar la presión alveolar de oxígeno, o sea, el oxígeno que va a estar en el alveolo, necesito mi PO2 menos la presión alveolar de dióxido de carbono, que puede ser 45, ¿no? O 40. Entonces, si esto ha disminuido y lo resto todavía del dióxido de carbono, es natural que mi presión alveolar de oxígeno también disminuya. Y se genera si disminuye esto, bueno, el oxígeno que va a ir para el capilar también va a disminuir. Por lo tanto, en la sangre arterial también va a disminuir la presión de oxígeno y se va a generar la hipoxemia. Ese es un mecanismo, ¿no? El mecanismo, esto sería por altura. ¿Qué otro mecanismo? Bueno, la hipoventilación. ¿Y cuando digo que hay hipoventilación? Cuando yo encuentro en mi gasometría o en mi AGA un incremento del dióxido de carbono, ¿ya? Y la presión alveolar de oxígeno puede disminuir, ¿no? Porque aumentó el dióxido de carbono. Pero esto, ¿en qué casos puede ser? Mira, primero puede ser porque mi paciente que no tiene ningún antecedente de nada, respiratorio, sano, no sé, se cayó de las escaleras y se rompió las costillas. Entonces, al movilizar ese tórax, le va a doler.
Entonces, no va a poder sacar bien el dióxido de carbono, no va a poder hacer esa ventilación de manera correcta y se va a empezar a incrementar el dióxido de carbono, por ejemplo. Ya, eso es uno de los ejemplos para hipoventilación. ¿Qué otro mecanismo hay? La difusión. Y para la difusión, nuevamente, vemos acá la fórmula de Fick que nos dice para difusión que debe haber, y ya la habíamos visto antes, ¿no? Que debe haber una diferencia de presiones de oxígeno, por ejemplo, entre en el alveolo con el capilar, para que esto se pueda movilizar de mayor concentración a menor concentración. Eso es uno. Y lo otro que dice, a mayor superficie de difusión, mejor. Va a haber más difusión, ¿ya? Y que otra cosa tengo que tener en cuenta, que a mayor espesor, menor difusión, inversamente proporcional, ¿no? Y el espesor de la membrana, que todo esto es de 0,3 micras. Entonces, si esto aumenta, porque de repente en el epitelio alveolar hay células, o de repente en el espacio intersticial hay fibroblastos o hay agua, por ejemplo, o el endotelio capilar también hay una alteración, todo esto va a aumentar el espesor de la membrana alveolar, por lo tanto, va a disminuir la difusión. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? De repente el problema está en el alveolo, se llena de agua, de pus, de sangre, no lo sé, o de repente no llega bueno el oxígeno, o de repente hay una ruptura de la membrana alveolar como por ejemplo, ruptura, perdón, de la membrana alveolar, por ejemplo, en enfisema, o de repente está ocupado el intersticio con algo, ¿no? Entonces todo eso genera disturbios en la difusión. Dijimos que otro mecanismo es el desequilibrio ventilación-perfusión. Para que yo tenga un buen intercambio gaseoso, tengo que tener un alveolo bien ventilado y con una buena perfusión, que pase un buen capilar por ahí para que haga el intercambio. Pero ¿qué pasa si la ventilación no es buena? ¿O qué pasa si la ventilación sí es buena, pero mi capilar está con vasoconstricción o hay un trombo que lo impide? Entonces, hay un desequilibrio ventilación-perfusión, ¿ya? Se pueden generar diferentes eh, desequilibrios según lo que está alterado. Y el otro mecanismo es el shunt. Acordémonos que nosotros, acá está, un ratito quiero ver si acá está. Ah, no. Bueno, normalmente todos los capilares van a pasar por, por un alveolo para hacer intercambio y luego irse oxigenado para la vía sistémica. Pero fisiológicamente hay venas como la vena del Tevesio, la circulación bronquial nutricia, que no van a pasar por este intercambio, que se van de frente hacia la vía sistémica. Pero es algo anatómico, es algo fisiológico que en verdad no reduce de una manera grosera la presión arterial del oxígeno. Es algo fisiológico, nuevamente. Pero ¿qué pasa si además de estas que normalmente los tenemos, este shunt, que no hay problema, aumenta? Aumenta porque de repente hay zonas que tienen atelectasia y es un alveolo colapsado que va a pasar por ahí en la vía capilar, pero no hace intercambio. ¿O qué pasa si hay edema agudo pulmonar y hay problemas también en el alveolo y no puede hacer intercambio? ¿O qué pasaría si hay unas malformaciones vasculares, como unos ovillos capilares, que no tienen contacto con el alveolo y son varios y no hacen el intercambio, ¿no? Pasan así desoxigenados. O en aquellas cardiopatías que tienen conexión con la aurícula, interauriculares, derecha, izquierda, y pasa la sangre de frente sin oxigenar. Entonces, estas diferentes patologías que les digo van a generar que haya el shunt, o sea, que pase sangre desoxigenada a la vía sistémica. Y esto sí va a generar una hipoxemia hasta una insuficiencia respiratoria. Y la característica de esto es de que no tiene respuesta al oxígeno.
a menos que yo solucione la causa de fondo. Si tiene una cardiopatía, bueno, tengo que operar al paciente y que solucione, porque si le dé oxígeno, va a seguir pasando sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Y va a seguir hendiéndose. O así tenga una malformación vascular, va a seguir teniendo hasta que no se opere, por ejemplo. O una telectasia va hasta que no lo solucione. Entonces, ese es el mecanismo de shunt. Y esto es bien importante, no tienen respuesta al oxígeno. Entonces, hay mecanismos que me generan disminución del oxígeno en sangre arterial, la presión parcial del oxígeno, y hay otros mecanismos que me pueden generar aumento del dióxido de carbono, como es esto. Ahora, también es importante que sepan que un paciente puede tener varios mecanismos. No es que un paciente tiene solo un mecanismo, no. Pueden tener varios mecanismos. Bueno, este es un gráfico para que puedan ver cómo puedo manejar pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, qué patología respiratoria puede tener de acuerdo a los hallazgos en la gasometría, ¿no? Por ejemplo, si yo ya tengo una presión parcial de oxígeno, y con esto les digo que la insuficiencia respiratoria es la presión parcial del oxígeno, sangre arterial menos de 60 milímetros de mercurio. Y si eso lo acompaño que ha aumentado el dióxido de carbono, veo si mi paciente, si tiene un pulmón sano, puede estar presentando una hipoventilación porque de repente tuvo una intoxicación de sedantes, enfermedades neuromusculares, enfermedad caja torácica, todo eso. Pero el paciente de repente ya tiene un antecedente de poco asma, entonces puede presentar ese patrón. Si mi paciente con insuficiencia respiratoria no tiene elevado el dióxido de carbono, no tiene hipercapnia, le pregunto, bueno, ¿esto ya tiene algún antecedente de fondo? Sí, pues, ¿cuál podría ser? EPOC, asma, bronquitis, todo esto te puede dar ese tipo de hallazgo. O si no, él estaba sano y de pronto le pasó esto. Entonces tiene hipoxemia insuficiencia respiratoria sin aumento del dióxido de carbono. Entonces tengo que ver, estoy pensando en que está afectado un solo pulmón o los dos pulmones. Si es un solo pulmón, bueno, pensemos en un trombo. De repente el paciente fue una disnea de inicio súbito, con dolor torácico, tiene la tríada de Virchow, entonces digo, pues puede ser eso. O puede ser un paciente que tiene telectasia, una neumonía. Pero si veo que los dos pulmones pueden estar afectados, puedo pensar en un edema agudo de pulmón, puedo pensar en un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, si yo tengo un paciente que puede estar presentando hipoxemia, ¿qué síntomas me pueden dar estos pacientes? Disnea, taquipnea, incoordinación tóraco-abdominal, porque el paciente va a empezar con taquipnea y se va a sentir mal, entonces va a agotarse en algún momento de estar respirando rápido y usar músculos accesorios, entonces luego va a haber una incoordinación tóraco-abdominal, cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, agitación, pulso paradójico, en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. Hipercapnia que me va a dar, o sea, aumento del dióxido de carbono, desorientación, omnibulización, flappy, taquicardia, hipertensión arterial. Entonces, estas cosas le pueden dar también al paciente cefalea. Y en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. Bien, tenemos que recordar un poquito de la gasometría. Acá le pongo unos valores en sí dentro de la normalidad. Con una gasometría al FIO2 del 21%, nuestro pH 7.35, 7.45. Y yo hablo de hipoxemia cuando hablo de una presión parcial de oxígeno menos de 80. ¿Ya? Y hablo de insuficiencia respiratoria si es que yo veo mi presión parcial del oxígeno a menos de 60, siempre y cuando esté tomado al 21% y el paciente haya estado en reposo. Porque qué tal yo tomo eso y he hecho ejercicios, obviamente voy a ver insuficiencia respiratoria, ¿no? El paciente tiene que estar en un FIO2 21%, estado en reposo y esté a nivel del mar, como nosotros. Acá está el dióxido de carbono, 35-45, bicarbonato y la gradiente alveolo arterial, que es la diferencia entre el oxígeno en alveolo menos el oxígeno en
sangre arterial, y esto debe ser menos de 15, ¿no? Y lo ideal menos de 10. Acá está de nuevo. Acá ya les dije que es insuficiencia respiratoria, incapacidad del pulmón para oxigenar de manera adecuada, o que evite que el nivel de dióxido de carbono aumente. Entonces, con diagnóstico es la gasometría, pero para hacer este diagnóstico el paciente está en reposo, respirando aire ambiente y a nivel del mar. Digo que tiene presión parcial del oxígeno menos 60 o acompañado del dióxido de carbono más de 50, ¿no? Más de 45, mejor dicho. Clasificaciones hay varias. Insuficiencia respiratoria se puede clasificar de acuerdo a los hallazgos de la gasometría. Tipo 1 o la tipo que dicen parcial, que es una hipoxemia con dióxido de carbono dentro de lo normal. Esto, por ejemplo, una neumonía. Hay algo en el parénquima pulmonar, una neumonía. O tipo 2, una hipoxemia con una presión del dióxido de carbono elevado. Puede ser un pulmón normal, claro, por ejemplo, que como les dije, se cayó y se rompió las costillas. El problema no está en el pulmón, sino en la caja torácica, ¿no? Pero también puedo encontrarlo en pacientes con EPOC, que no es un pulmón sano. Otra clasificación es de acuerdo a la instalación. Puede ser de manera aguda, horas, días, crónico, que se ha tenido el tiempo de adaptarse, y crónico reagudizado, que ya estaba adaptado, pero vino una infección, por ejemplo, y lo hizo reagudizarse. En esta tabla, que ya les había enseñado anteriormente, que vemos los mecanismos por los que puede darnos hipoxemia, y en algunos casos esto progresa y nos da insuficiencia respiratoria. Y acá vemos que el oxígeno en sangre, perdón, si yo le doy oxígeno, es a todos, pero el que no me va a tener respuesta, el que no va a mejorar es el shunt, hasta que yo no pueda solucionar el problema de fondo. En sí, ¿cuál es el tratamiento? Darle oxígeno al paciente, mantener una saturación de oxígeno más del 90% en oximetría, por ejemplo, porque este se correlaciona con un 60 mililitros de mercurio de presión arterial de oxígeno en una gasometría. Entonces eso tiene que ser mayor, ¿ya? Mantener este oxígeno mayor al 90%. Entonces, si yo encuentro una insuficiencia respiratoria tipo 1, me dicen que es un pulmón que necesita ayuda, por ejemplo, una neumonía. Entonces le doy una fracción de oxígeno elevada, o sea, le pongo el oxígeno a bastante flujo. Y una insuficiencia respiratoria tipo 2, que de repente es un pulmón que está sano, que tuvo problemas, pero porque es de la caja torácica o neuromusculares, le pongo poco oxígeno, no tanto flujo. O de repente es un EPOC, un paciente con EPOC o con bronquiectasias que tiene ya una insuficiencia respiratoria crónica, le tengo que poner poco flujo porque si le pongo mucho oxígeno así de golpe, puedo inhibir el estímulo de ellos, que es la hipoxemia. Normalmente ellos están en hipoxemia. Entonces, y puedo generarle una vasoconstricción, ¿no? Y empeorar. Cuando estoy ante un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, yo tengo que valorar rápidamente su gravedad, porque acá es donde yo tengo que decir, este paciente lo puedo tratar yo con el oxígeno, así por cánula o por máscara, o lo tengo que llevar a los cuidados intensivos. Entonces tengo que ver rápidamente la disnea, alteraciones de la conciencia, taquipnea, cianosis central, incoordinación toracoabdominal, inestabilidad hemodinámica, tengo que ver todo eso, ¿no? Entonces, acá hay otras indicaciones que llaman a decir, este paciente necesita ser intubado y necesita ventilador mecánico, irse ahorita a la UCI. Obviamente que ya haya tenido un paro cardíaco, un paro respiratorio, que esté en insuficiencia respiratoria grave, más que nada que tenga, por ejemplo, que hayamos visto que el paciente se haya aspirado. Y a veces esto pasa, ¿no? Un paciente está normal, esos viejitos, abuelitos que están hospitalizados, está normal, estaba comiendo y ¡pum!, vomitó. Y a veces ese vómito se va a la vía respiratoria y rápidamente van a insuficiencia respiratoria. Y como ese vómito ocupa un espacio de difusión, aumenta
disminuye, perdón, el intercambio gaseoso y da una insuficiencia respiratoria de manera rápida. Entonces ellos podría ya intubarlos, ¿no? O aquellos que manejan difíciles secreciones, también lo tengo que ver y tengo que mandarlos a la UCI, inestabilidad hemodinámica, signos de agotamiento, también tengo que mandarlo a la UCI, porque si se agota el paciente porque está movilizando muchos músculos accesorios, tengo que ayudarlo con otra cosa, ¿no? Que está en disminución del nivel de conciencia y todo esto, compromiso hemodinámico, todo esto es indicación de que ya debe intubarse el paciente. Entonces, nuevamente, el cuadrito que les había puesto anteriormente diciendo que si estoy ante un paciente con insuficiencia respiratoria diagnosticado por una gasometría, tengo que ver, lo que sigue es ver el dióxido de carbono, si lo eleva o no. Si está elevado, debo saber si mi paciente tiene algún antecedente respiratorio o no. Si está con un antecedente respiratorio, ver que puede tratarse de un EPOC, puede tratarse de bronquiectasias, asma, una enfermedad pulmonar intersticial. Si está con hipoxemia y tiene aumento del dióxido de carbono, pero estoy ante un paciente sin patología de base del pulmón, bueno, pensar en patologías que estén afuera del pulmón. Enfermedad neuromuscular, caja torácica, de repente se rompió las costillas, no lo sé. Enfermedades neurológicas, intoxicaciones, si hay insuficiencia respiratoria y no he elevado el dióxido de carbono y estoy ante un paciente que tiene algún antecedente de enfermedad, de enfermedad respiratoria, pues busco en estos lados. Bien, hasta aquí hemos terminado la teoría. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Si no hay preguntas, lo dejaríamos hasta aquí. Sí, Doctora, sí, buenos días. sí. En función en la fórmula que nos mostró, la presión inspirada de oxígeno, en la presión inspirada de oxígeno todavía, digamos, no se resta el CO2. Entonces, cuando, por ejemplo, me viene, y por ejemplo, en hipoxemia se dice que la saturación es menos de 90. Cuando digo, por ejemplo, saturación de oxígeno, me estoy refiriendo a la presión inspirada de oxígeno propiamente dicha, porque todavía en ese caso no se estaría restando para, por ejemplo, para que sea el alveolar, el CO2. O sea, a ver, cuando yo digo saturación de oxígeno de 90, estoy hablando de una oximetría. Una oximetría, ¿es ese saturador que tienen todos? Sí. Y estoy viendo cuánto está la saturación de oxígeno, ¿no? Con la hemoglobina y todo eso. El saturador te da un porcentaje, ¿verdad? Ujú. Entonces, se ha visto que ese porcentaje, si te da una saturación de 90%, se correlaciona con una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Y eso ya sería una insuficiencia respiratoria. Y cuando yo les hablo de presiones de oxígeno, presiones de dióxido de carbono, estoy hablando de que estoy viendo una gasometría. Pero no todos a veces podemos hacerle gasometría, pues, ¿no? Entonces usamos el oxímetro y como les digo, se correlaciona la oximetría, el uso del oxímetro en dedito, de 90% se correlaciona una presión de oxígeno, una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Gracias, doctora. Ya lo recordé. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ya. Doctora, Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias. sí, de acuerdo.